La nieve caía sobre la plaza de la ciudad vieja como polvo de estrellas, transformando los adoquines centenarios en un lienzo blanco que reflejaba las luces doradas de los faroles navideños. Era la tarde del 20 de diciembre, y Praga se vestía de gala para recibir la Navidad con esa elegancia melancólica que solo las ciudades antiguas saben desplegar. Los vendedores de vino caliente y trdelnik llenaban el aire con aromas de canela y azúcar caramelizada, mientras las familias paseaban entre los puestos del mercado navideño, sus risas mezclándose con los villancicos que brotaban de los altavoces ocultos entre las ramas de abeto. En el rincón noreste de la plaza, junto a la estatua de Jan Hus cubierta de nieve, Mateo Mendoza afinaba su violín con dedos enrojecidos por el frío. Tenía 28 años, pero aparentaba más. La barba de varios días, el abrigo oscuro desgastado en los codos, el gorro de lana que ocultaba un cabello castaño que necesitaba un corte urgente. Solo sus manos delataban su verdadera naturaleza, manos de artista, de alguien que había dedicado años a perfeccionar un oficio, con dedos largos y seguros que se movían sobre las cuerdas con una familiaridad que trascendía la técnica. A sus pies, el estuche de violín abierto contenía apenas algunas monedas y un billete de 50 coronas arrugado. No era una buena tarde. El frío intenso mantenía a los turistas refugiados en los cafés y los locales pasaban apresurados hacia sus hogares, más interesados en el calor que en la música callejera. Mateo colocó el violín bajo su barbilla y cerró los ojos. Las primeras notas del invierno de Vivaldi brotaron líquidas y cristalinas, atravesando el aire helado con una pureza que hacía girar cabezas. Su técnica era impecable, el vibrato controlado, los cambios de posición fluidos como agua, la interpretación llena de matices que hablaban de años de estudio formal. No era un músico callejero cualquiera, era un artista tocando en la calle, y había una diferencia fundamental entre ambas cosas. Conservatorio de Praga, 10 años atrás. Mateo con 18 años, el cabello corto y prolijo, traje oscuro impecable, de pie en el escenario del auditorio principal. Primer violín de la orquesta juvenil, destinado a una beca completa en la Academia de Música. Su padre en primera fila, con ese orgullo severo que nunca se permitía sonreír del todo. Los Mendoza no son músicos callejeros, solía decir. Somos artistas, hay una diferencia. Y luego, apenas 6 meses después, el hospital, las luces fluorescentes, el olor a desinfectante. Su madre, Clara, consumida por una enfermedad que avanzó demasiado rápido. En su último día consciente, ella le había tomado la mano y susurrado: «Toca para ti, Mateo, no para él, no para probar nada. Toca, porque te hace feliz». Había muerto esa noche, y con ella se había llevado la única voz en la familia que defendía que la música no necesitaba venir envuelta en prestigio para tener valor. Mateo abrió los ojos bruscamente, interrumpiendo la pieza a mitad del segundo movimiento. Un pequeño grupo se había formado frente a él. 2 parejas de turistas, una familia con niños, un hombre de negocios con maletín. Aplaudieron educadamente. Las monedas tintinearon en su estuche. Agradeció con una inclinación de cabeza y esperó a que se dispersaran antes de continuar. Pero alguien no se movió. Era una mujer mayor, de unos 75 años, con un abrigo de lana gris perfectamente cortado y una bufanda de cachemira color marfil. Su cabello blanco estaba recogido en un moño elegante, y sus ojos, oscuros, intensos, permanecían fijos en Mateo con una atención que iba más allá de la mera apreciación musical. Había algo en su postura, en la forma en que sostenía su bolso de cuero contra el pecho, que transmitía una mezcla de anhelo y dolor. No era la primera vez que Mateo la veía. Durante las últimas 2 semanas, ella había aparecido casi todas las tardes, siempre a la misma hora, siempre manteniéndose a cierta distancia. Nunca aplaudía, solo escuchaba con esa intensidad perturbadora en la mirada, y antes de irse, dejaba caer un billete de 500 coronas en su estuche. Demasiado generoso para ser simple caridad, demasiado regular para ser coincidencia. Mateo apartó la vista incómodo
y comenzó a tocar una pieza más ligera, una melodía popular navideña que los turistas reconocerían. Pero cuando levantó la mirada nuevamente, ella seguía allí, inmóvil como una estatua, con copos de nieve acumulándose en sus hombros. La tarde avanzó y la plaza se fue vaciando. Las luces navideñas brillaban con más intensidad contra el cielo oscurecido, y el frío se volvió cortante. Mateo estaba a punto de guardar su violín cuando se dio cuenta de que la mujer se había acercado. Estaba ahora a menos de 2 metros, y por primera vez él pudo ver las lágrimas silenciosas que rodaban por sus mejillas. «¿Se encuentra bien, señora?», preguntó Mateo, bajando el violín con torpeza. Ella no respondió de inmediato. Simplemente lo miró, estudiándolo con una atención casi dolorosa, como si intentara memorizar cada detalle de su rostro. «¿Dónde aprendiste a tocar así?», preguntó finalmente. Su voz era cultivada, educada, pero temblaba ligeramente. Mateo se tensó. Era una pregunta que había aprendido a evadir. «Aquí y allá», respondió con vaguedad, agachándose para comenzar a recoger las monedas de su estuche. Autodidacta mayormente. Mentira. La palabra cayó como una piedra entre ellos. Mateo levantó la vista bruscamente. La mujer había dado un paso adelante y en sus ojos había algo más que curiosidad. Había certeza. «Esa técnica», continuó ella con voz más firme ahora, «ese fraseo en el segundo movimiento de Vivaldi, la forma en que sostienes el arco, el vibrato en las notas altas, solo conozco a una persona que enseñaba a tocar de esa manera». El corazón de Mateo comenzó a latir más rápido. Guardó su violín en el estuche con movimientos bruscos, repentinamente ansioso por alejarse. «No sé de qué habla, señora. Disculpe, pero debo irme». «Tu maestra», insistió ella, y ahora su voz se quebraba abiertamente. «¿Quién te enseñó a tocar así? ¿Quién era?». Mateo cerró el estuche de golpe y se puso de pie colgándoselo del hombro. «Nadie importante. Buenas noches». Comenzó a alejarse, pero la voz de la mujer lo detuvo. Era Clara Vidal. Mateo se congeló. El nombre flotó en el aire helado entre ellos, cargado de un peso que ambos sintieron. Lentamente, muy lentamente, se volvió para mirarla. La mujer tenía una mano sobre el pecho, como si intentara contener algo que amenazaba con desbordarse. «¿Cómo?» Mateo no pudo completar la pregunta. «Por favor», susurró ella, «solo dime, ¿ella te enseñó a tocar?». Las defensas de Mateo se elevaron automáticamente. Durante 10 años había construido muros alrededor del nombre de su madre, alrededor de ese dolor. No iba a derrumbarlos por una desconocida en una plaza nevada, sin importar cuánto dinero hubiera dejado en su estuche. «No conozco a ninguna Clara Vidal», mintió con una dureza que sonó falsa incluso a sus propios oídos. «Y si la disculpa, tengo que irme». Esta vez sí se alejó, caminando rápidamente entre la nieve acumulada, sin mirar atrás. Pero podía sentir la mirada de la mujer clavada en su espalda, y cuando finalmente se atrevió a voltear desde la esquina de la plaza, ella seguía allí, de pie junto a la estatua de Jan Hus, con la nieve cayendo a su alrededor y las lágrimas congelándose en sus mejillas. Esa noche, en su pequeño apartamento compartido en Žižkov, un cuarto piso sin ascensor con 2 compañeros de piso que rara vez veía, Mateo no pudo dormir. Yacía en su cama estrecha, mirando las grietas del techo iluminadas por las luces de la calle, y el nombre resonaba en su mente una y otra vez: Clara Vidal. Su madre había dejado de usar ese apellido cuando se casó con su padre. Se había convertido en Clara Mendoza, renunciando a su nombre de soltera, con una determinación que Mateo nunca había comprendido del todo. «Es mi decisión», solía decir cuando él preguntaba por qué ningún familiar del lado Vidal aparecía en las reuniones familiares. A veces, para construir una nueva familia, debes dejar atrás la antigua. Pero en sus últimos días, delirante por la fiebre y los medicamentos, había murmurado ese nombre, Vidal, y había llorado susurrando disculpas a alguien que nunca llegó al hospital. Su padre, hundido en su propio duelo, se había negado a hablar del tema. «El pasado de tu madre no nos incumbe»,
había dicho con esa frialdad que eventualmente se convirtió en su única forma de comunicación. Mateo se levantó de la cama y encendió su laptop. La pantalla brilló en la oscuridad mientras escribía en el buscador Elena Vidal, Praga, violín. Los resultados aparecieron de inmediato. Artículos antiguos, fotografías de programas de conciertos, reseñas académicas. Elena Vidal, profesora emérita del Conservatorio de Praga, reconocida pedagoga de violín, jubilada hace 5 años tras 40 años de carrera docente. Una mujer cuya técnica había formado a generaciones de músicos, cuyo método de enseñanza era legendario en los círculos académicos. Y en una fotografía de 1995, un retrato oficial del claustro de profesores, Mateo encontró lo que buscaba. Una mujer más joven pero inconfundible, con el mismo rostro severo y elegante, los mismos ojos oscuros e intensos. Y a su lado, apenas visible en el margen de la foto, una joven estudiante de violín con una sonrisa radiante y un parecido imposible de ignorar. La descripción al pie de la foto decía: Elena Vidal con estudiantes destacados del Conservatorio, 1995. Mateo amplió la imagen hasta que la joven estudiante llenó su pantalla. El cabello castaño, los ojos claros, la forma de sostener el violín. Era su madre. Tenía que serlo. Cerró la laptop bruscamente, con el corazón latiéndole en los oídos. Se llevó las manos a la cara, intentando respirar con normalidad, pero las preguntas se agolpaban en su mente como una avalancha. Si Elena Vidal había sido maestra de su madre, si reconocía su técnica en la forma en que él tocaba, ¿por qué nunca había oído hablar de ella? ¿Por qué su madre había dejado atrás ese apellido con tanta determinación? ¿Y por qué esa mujer lo buscaba ahora, décadas después, con lágrimas en los ojos? Afuera, las campanas de la iglesia cercana marcaron la medianoche. 5 días para Navidad. La ciudad dormía bajo su manto de nieve. Y en algún lugar, en un apartamento que Mateo no conocía, una anciana llamada Elena Vidal quizás tampoco podía dormir, perseguida por los mismos fantasmas del pasado que ahora lo acechaban a él. Durante 3 días, Mateo evitó la plaza de la Ciudad Vieja. Tocó en Wenceslao, luego en el Puente de Carlos. Incluso probó suerte en la estación de metro de Mustek, donde la acústica era terrible, pero al menos no había fantasmas del pasado observándolo. Pero las ganancias eran mediocres, y la incomodidad de tocar en lugares desconocidos superaba su deseo de evitar a Elena Vidal. El 23 de diciembre, con la renta vencida y apenas suficiente dinero para una comida decente, regresó a su esquina habitual junto a la estatua de Jan Hus. La plaza bullía de actividad. Era el último día completo antes de Nochebuena, y los compradores de último minuto se apresuraban entre los puestos del mercado navideño. Mateo tocó durante 2 horas sin interrupción, interpretando un repertorio diseñado para maximizar las propinas. Melodías navideñas reconocibles, nada demasiado complejo o desafiante. Ella no apareció. Mateo se dijo que se sentía aliviado. Se dijo que era mejor así, que podía continuar con su vida sin complicaciones innecesarias, pero una parte de él, una parte que no quería reconocer, seguía escaneando la multitud, buscando ese abrigo gris y esa bufanda de cachemira. Eran casi las 6 de la tarde cuando la vio. No venía de su dirección habitual, sino desde el lado opuesto de la plaza, caminando con determinación a pesar de la multitud. Llevaba el mismo abrigo elegante, pero ahora notó otros detalles. La cartera de cuero marrón perfectamente conservada, los zapatos de vestir impecables a pesar de la nieve, la postura erguida de alguien acostumbrado a comandar respeto. Mateo consideró guardar su violín y huir, pero algo, quizás simple curiosidad, quizás algo más profundo, lo mantuvo en su lugar. Terminó la pieza que estaba tocando, un arreglo de Noche de Paz, y esperó. Elena Vidal se detuvo a 1 metro de distancia, esta vez sin lágrimas en los ojos. Su expresión era más compuesta, casi profesional, pero Mateo podía ver la tensión en la forma en que sostenía su cartera. «Mateo Mendoza», dijo ella, y no era una pregunta. Él se tensó al escuchar su nombre completo. «¿Me ha estado investigando?»
Por supuesto, respondió ella sin disculparse. Cuando reconocí la técnica, necesitaba estar segura. Mateo Esteban Mendoza, nacido el 15 de abril de 1997. Estudiante del Conservatorio de Praga de 2015 a 2016, abandonó los estudios en el segundo semestre. Hijo de Clara Vidal. Su voz se quebró ligeramente en el nombre, pero se recompuso. Y Roberto Mendoza. No tiene derecho, comenzó Mateo guardando su violín bruscamente. Tienes razón, interrumpió Elena. No tengo derecho a nada, pero necesito hablar contigo. No aquí, no en medio de esta multitud. Respiró profundamente. Tengo una propuesta profesional. Mateo la miró con desconfianza. No necesito caridad. No es caridad, es trabajo. Elena sacó de su cartera una tarjeta elegante con letras doradas. La residencia Bethlehem, en Malá-Strana. Organizan una pequeña celebración navideña cada año para los residentes. Música en vivo, algo íntimo y sofisticado. Su violinista habitual canceló por enfermedad. Necesitan un reemplazo para mañana en la noche, Nochebuena. ¿Y por qué yo? Porque tocas como alguien que ha tenido entrenamiento formal excepcional. Porque necesitas el dinero, eso es obvio. Y porque... Elena vaciló por primera vez. Porque me gustaría que aceptaras. ¿Cuánto? 5.000 coronas por 2 horas de música. Repertorio navideño clásico. Nada demasiado exigente para alguien de tu nivel. Era más de lo que Mateo ganaba en una semana buena en la calle. Lo suficiente para la renta atrasada y algo más. Pero había algo en la forma en que Elena lo miraba, en la tensión de su mandíbula, que le advertía que este no era un simple trabajo de músico contratado. ¿Por qué realmente quiere que acepte?, preguntó directamente. Elena sostuvo su mirada sin parpadear. Porque llevo 30 años sin escuchar esa técnica, ese fraseo particular en las transiciones, esa forma de sostener el vibrato en las notas altas, porque cuando cierro los ojos y te escucho tocar, por un momento puedo creer que... Su voz se quebró y tuvo que detenerse. ¿Acepta o no? La decisión es tuya. Pero si necesitas el dinero y estás dispuesto a tocar música hermosa en Nochebuena, la oferta está sobre la mesa. Mateo pensó en su cuenta bancaria casi vacía, en el mensaje de texto de su casero amenazando con el desalojo, en las latas de sopa baratas que constituían la mayoría de sus comidas últimamente. Pensó en su orgullo, en sus murallas cuidadosamente construidas, en todas las razones por las que debería rechazar esta oferta. Necesitaré ensayar el repertorio, dijo finalmente. Supongo que usted tendrá las partituras. El alivio que cruzó el rostro de Elena fue tan intenso que casi parecía dolor. Mañana, 2 de la tarde. Mi apartamento está en Josefov, calle Maiselova 18, tercer piso. Escribió la dirección al reverso de la tarjeta y se la extendió. Y Mateo... Gracias. Él tomó la tarjeta sin responder y la vio alejarse entre la multitud. Solo cuando ella desapareció, permitió que sus manos temblaran ligeramente mientras guardaba el violín en su estuche. El apartamento de Elena Vidal era exactamente lo que Mateo había imaginado. Elegante sin ser ostentoso, lleno de historia pero impecablemente mantenido. El edificio mismo databa del siglo XIX, con techos altos y molduras ornamentadas. Cuando ella abrió la puerta, Mateo pudo ver detrás de ella un pasillo con paredes color crema, cubiertas de fotografías enmarcadas y carteles de conciertos antiguos. Puntual, observó Elena, haciéndose a un lado para dejarlo pasar. Una buena señal. El interior del apartamento era un testimonio de una vida dedicada a la música. Un piano de cola ocupaba una esquina de la sala principal, su superficie cubierta de partituras cuidadosamente organizadas. Las paredes estaban forradas de estanterías llenas de libros de música, biografías de compositores, métodos de enseñanza. Pero lo que captó la atención de Mateo fue el atril profesional junto a la ventana, con vista a los tejados nevados de Josefov y la calidad de la luz natural que entraba. Perfecta para leer partituras sin forzar la vista. «¿Café?», ofreció Elena. «¿Té?». «Café, por favor». Mientras Elena desaparecía en la cocina,
Mateo se acercó a las fotografías en las paredes. Eran décadas de historia musical. Elena joven dirigiendo una orquesta juvenil, Elena recibiendo algún premio académico, Elena con estudiantes en recitales de graduación. Y luego, en un rincón menos visible, encontró lo que buscaba. Una fotografía en blanco y negro de una niña pequeña con un violín diminuto, sonriendo a la cámara con alegría pura. En el dorso, escrito con tinta desvanecida: Clara, primer recital, 1963. Era talentosa desde el principio, dijo Elena desde el umbral, sosteniendo 2 tazas de café. Oído absoluto, coordinación natural y algo más importante. Amaba la música con una pasión que no se puede enseñar. Mateo aceptó el café sin comentar, pero sus ojos regresaron a la fotografía. Era imposible no ver a su madre en esa niña radiante. Las partituras están en el atril, continuó Elena con voz más profesional ahora. Repertorio estándar navideño, Bach, Corelli, algunos arreglos de villancicos tradicionales. Nada que deba presentarte dificultades técnicas. Mateo dejó su café y se acercó al atril. Las partituras estaban impecablemente marcadas con anotaciones a lápiz, sugerencias de digitación, indicaciones de dinámica, notas sobre fraseo. El tipo de preparación meticulosa que solo viene de décadas de experiencia pedagógica. Sacó su violín del estuche y lo afinó rápidamente. Cuando comenzó a tocar la primera pieza, un arreglo de Adeste Fideles, sintió inmediatamente la calidad acústica excepcional del apartamento. Los techos altos y las paredes desnudas creaban una reverberación natural que hacía que su violín sonara más rico, más completo. Después de las primeras frases, Elena levantó una mano. Perdona, pero el vibrato en la transición al segundo verso. Estás usando un movimiento de muñeca cuando debería venir del antebrazo. Así, extendió su propia mano demostrando el movimiento. ¿Ves la diferencia? Produce un sonido más cálido, más consistente. Mateo frunció el ceño, pero intentó la corrección. El cambio era sutil, pero efectivo. Mejor, aprobó Elena. Ahora, desde el principio. Durante la siguiente hora trabajaron metódicamente a través del repertorio. Las correcciones de Elena eran precisas, profesionales, nunca condescendientes. Pero había algo más en la forma en que lo observaba tocar, una intensidad que iba más allá del interés pedagógico, como si estuviera buscando algo específico en cada nota, en cada gesto. Cuando llegaron a la quinta pieza, un arreglo complejo de Oh Holy Night, Mateo cometió un error en un cambio de posición particularmente difícil. Se detuvo, frustrado. Perdón, otra vez. Espera. Elena se acercó. Ese pasaje lo estás abordando con lógica técnica, pero hay una manera más intuitiva. Vaciló y entonces dijo algo que hizo que Mateo se congelara. Es la misma forma en que solía enseñárselo a Clara. ¿Puedo? Antes de que Mateo pudiera responder, Elena estaba a su lado, guiando suavemente su mano izquierda a través del pasaje problemático. Mira, si anticipas el cambio medio tiempo antes y usas el cuarto dedo como pivote, ¿sientes cómo fluye más naturalmente? Su proximidad era inquietante, no por nada inapropiado, sino porque la técnica, esa técnica específica, era exactamente como su madre solía enseñarle cuando era niño. El mismo toque ligero en su codo, la misma forma de guiar sin forzar. Era como si un recuerdo enterrado cobrara vida física. Mateo se apartó bruscamente. Necesito un descanso. Elena retrocedió, palideciendo. Por supuesto. Perdona si yo no pretendía... ¿Cuánto tiempo hace que no enseña?, preguntó Mateo con voz más dura de lo que pretendía. Me refiero a dar clases regulares. Me jubilé hace 5 años del conservatorio, respondió Elena, recomponiendo su postura. Pero continué dando clases privadas hasta hace 3 años. Desde entonces, no, ya no enseño. ¿Por qué? El silencio se extendió entre ellos. Elena se movió hacia la ventana, mirando los tejados nevados con expresión lejana. Porque enseñar requiere esperanza, dijo finalmente. Requiere creer que estás construyendo algo, que tu conocimiento continuará a través de tus estudiantes, que formas parte de una cadena ininterrumpida de música
que se pasa de generación en generación. Y yo rompí esa cadena hace mucho tiempo. Se volvió para mirarlo directamente. La rompí cuando rechacé a mi hija por elegir su propio camino en lugar del que yo había planeado para ella. Mateo sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Clara era su hija. No era una pregunta, pero Elena asintió de todas formas. Mi única hija. Y fui demasiado orgullosa, demasiado rígida, demasiado convencida de que mi forma era la única correcta. Cuando conoció a tu padre, su voz se endureció. Roberto Mendoza era un músico de jazz, talentoso, sin duda, pero en mi mundo elitista, el jazz era música menor. No era Brahms, no era Mozart, no era lo que yo había sacrificado décadas para dominar y enseñar. Así que la rechazó, dijo Mateo sintiendo cómo la rabia antigua comenzaba a despertar en su pecho. Le di un ultimátum, corrigió Elena, y había vergüenza en su voz. Si te casas con él, ya no serás mi hija. Pensé que recapacitaría. Pensé que valoraba la música clásica, su formación, su futuro como concertista más que un romance juvenil. Se limpió los ojos con un pañuelo. Me equivoqué. Se casó con él. Dejó el conservatorio. Y yo cumplí mi amenaza. No fui a la boda. No respondí sus llamadas. Durante 30 años mantuve mi orgullo intacto y mi corazón roto. Mateo dejó su violín en el atril con manos temblorosas. ¿Y ahora qué?, preguntó con voz fría. ¿Busca redención a través de su nieto? ¿Cree que puede compensar 30 años de ausencia con algunas lecciones de violín? No, respondió Elena con firmeza. No busco redención porque sé que no la merezco. Se acercó a él, y había lágrimas en sus ojos, pero también una honestidad brutal. Solo quería... Necesitaba saber si algo de Clara había sobrevivido. Si la técnica que le enseñé, la música que compartimos antes de que mi orgullo lo destruyera todo, había encontrado una forma de continuar a través de ti. Y cuando te escuché tocar en esa plaza, su voz se quebró. Por un momento pude oírla de nuevo. Después de todos estos años, pude oír a mi hija en tu música. Mateo quiso alejarse. Quiso tomar su violín y salir de ese apartamento lleno de fantasmas y arrepentimiento. Pero algo en la forma en que Elena lo miraba, no con expectativa de perdón, sino con simple y devastadora honestidad, lo mantuvo quieto. Mi madre murió hace 10 años, dijo con voz ronca. Cáncer, rápido y brutal. En sus últimos días, deliraba con la fiebre. ¿Y sabe qué susurraba? Lo siento, mamá, lo siento. Llamaba por usted, y usted nunca vino. Elena cerró los ojos, y las lágrimas rodaron libremente ahora. Lo sé, intenté buscarla, hace años. Pero cuando finalmente reuní el coraje de ser más pequeña que mi orgullo, descubrí que había fallecido. Nunca supe que tenía un nieto. Nunca supe que había dejado algo hermoso en el mundo antes de irse. El silencio que siguió fue pesado, cargado de décadas de dolor y oportunidades perdidas. Finalmente, Mateo recogió su violín. Debería practicar el resto del repertorio, dijo con voz deliberadamente neutral. Si voy a tocar mañana, necesito estar preparado. Elena asintió, limpiándose los ojos y recomponiendo su postura con visible esfuerzo. Por supuesto, profesionalismo ante todo. Una pausa y luego, más suavemente, Gracias por quedarte. Mateo no respondió. Simplemente colocó el violín bajo su barbilla y comenzó a tocar la siguiente pieza. Pero mientras las notas llenaban el apartamento, ninguno de los dos pudo ignorar el peso del nombre no pronunciado que flotaba entre ellos como un fantasma. Clara, el puente roto entre pasado y presente, entre abuela y nieto, entre el orgullo y el amor. Mateo llegó a la residencia Bethlehem 15 minutos antes de lo acordado. Era un edificio histórico en Malá Estrana, restaurado con buen gusto para servir como hogar para personas mayores de recursos, techos con vigas expuestas, ventanas con vista al castillo de Praga iluminado en la colina, decoración navideña elegante que evitaba el exceso, el tipo de lugar donde la gente terminaba sus días con dignidad y comodidad, rodeados de enfermeras profesionales y actividades culturales cuidadosamente programadas.
Elena lo esperaba en el vestíbulo, vestida con un traje oscuro de terciopelo que la hacía ver más como una concertista que como una maestra jubilada. Había algo diferente en ella esta noche, una fragilidad que no había mostrado en su apartamento, como si mantener la compostura le costara un esfuerzo visible. «Gracias por venir», dijo simplemente. «Es trabajo», respondió Mateo, manteniendo su tono profesional. «Me está pagando. No necesita agradecer». Si Elena sintió el aguijón de sus palabras, no lo mostró. Simplemente lo guió a través de pasillos con olor a pino navideño y velas de cera de abeja, hasta un salón amplio donde ya se congregaban los residentes. Eran quizás 30 personas, la mayoría sobre los 80 años, algunos en sillas de ruedas, todos vestidos con su mejor ropa para la ocasión. Las mesas estaban decoradas con manteles blancos y centros de mesa con velas y acebo. Que era, pensó Mateo, el tipo de celebración modesta pero llena de cariño que su madre habría apreciado. Instalaron 2 atriles cerca del árbol de Navidad, uno para Mateo, otro para Elena. Fue entonces cuando él comprendió. «¿Va a tocar conmigo?» «Pensé que sería apropiado», dijo Elena sacando su propio violín de un estuche que Mateo no había notado. «Algunas piezas funcionan mejor como duetos, pero si prefieres tocar solo...» «Está bien», interrumpió Mateo, sorprendiéndose a sí mismo. «Duetos están bien». Mientras afinaban sus instrumentos, Mateo observó el violín de Elena. Era un instrumento antiguo, claramente valioso, con una pátina profunda que hablaba de décadas de uso amoroso. Había algo familiar en su forma, en el color particular de su barniz. «Era de mi maestro», explicó Elena notando su mirada. «Me lo dio cuando me gradué del conservatorio en 1968. Lo he tocado durante 57 años». Pasó sus dedos por las cuerdas con reverencia. «Un violín recuerda las manos que lo tocan. Este ha escuchado más música de la que puedo recordar. Comenzaron con piezas sencillas, arreglos de villancicos que los residentes podían tararear, melodías navideñas que evocaban memorias de infancias en una Praga muy diferente. La sincronización entre ellos era sorprendentemente natural. Elena tocaba con una técnica impecable, pero también con calidez, con una expresividad que Mateo no había anticipado de alguien tan asociada con la enseñanza académica rigurosa. Entre piezas, los residentes aplaudían con entusiasmo y algunos compartían anécdotas de sus propias navidades pasadas. Era, pensó Mateo, una audiencia mucho más gratificante que los turistas apresurados en la plaza de la ciudad vieja. Estas personas escuchaban de verdad, con atención nacida de tener tiempo suficiente para apreciar los pequeños momentos de belleza. Después de media hora, Elena se volvió hacia él. «Hay una pieza que me gustaría tocar, si estás dispuesto. No está en el repertorio que practicamos, pero significa algo para mí». «¿Cuál?» Elena no respondió con palabras, simplemente comenzó a tocar. Las primeras notas eran simples, casi como una canción de cuna, pero luego la melodía se desarrollaba en algo más complejo, dulce, pero con un toque de melancolía, íntima, pero con momentos de anhelo. No era una pieza que Mateo reconociera formalmente, no era un estándar clásico ni un villancico conocido, pero la conocía. La había escuchado durante toda su infancia. Su madre la tocaba cuando creía que nadie escuchaba. En esos momentos tranquilos de la tarde, cuando su padre estaba fuera y ella se permitía recordar algo que nunca compartía con palabras. A veces, Mateo se sentaba en el pasillo fuera de la sala y simplemente escuchaba, sintiendo en esa música algo que no podía nombrar, una tristeza hermosa, un amor mezclado con pérdida. Sus manos comenzaron a moverse por instinto, encontrando la segunda voz de la pieza sin necesidad de partitura. Era como si su cuerpo recordara algo que su mente consciente había archivado. Las 2 líneas de violín se entrelazaban, conversaban entre sí, se separaban y volvían a encontrarse en momentos de armonía perfecta. Cuando la última nota se desvaneció en el silencio del salón, Mateo bajó su violín con manos temblorosas. Elena tenía lágrimas corriendo por sus mejillas, sin molestarse en ocultarlas. «¿Cómo?» comenzó Mateo,
Pero no pudo terminar la pregunta. La compuse para ella, susurró Elena, cuando nació. Era mi regalo, una pieza que solo nosotras dos conocíamos, que solo ella podría tocar. Le enseñé ambas partes para que pudiera tocarla sola cuando yo no estuviera. Su voz se quebró. Nunca imaginé que las circunstancias que la separarían de mí serían de mi propia creación. Los residentes aplaudían, ajenos al drama que se desarrollaba entre los músicos. La directora de la residencia se acercó para agradecer y pedir un breve intermedio antes de la segunda mitad del concierto. Mateo salió al balcón, necesitando aire frío en sus pulmones, espacio para procesar lo que acababa de suceder. La vista del castillo de Praga iluminado era espectacular, pero apenas la registró. Todo lo que podía oír era esa melodía, esa pieza que su madre había guardado como un secreto privado, ahora revelada como un mensaje de un pasado que ella nunca había querido explicar. Elena salió al balcón momentos después, envuelta en su abrigo. «Lo siento», dijo. «No debí tocarla sin advertirte. Pero cuando te vi allí con tu violín en Nochebuena, necesitaba saber si Clara te la había enseñado. Necesitaba saber si algo de lo que compartimos había sobrevivido. Me enseñó ambas partes», dijo Mateo con voz ronca. «Dijo que era una pieza especial, que no debía tocarla en público. Nunca me dijo quién la compuso». Se volvió para mirarla. «¿Por qué? ¿Por qué guardó tanto de usted en secreto si la había rechazado?» Elena se apoyó en la barandilla, mirando las luces de la ciudad. «Porque el amor y el dolor no son mutuamente excluyentes. Porque puedes estar furioso con alguien, puedes sentirte traicionado por alguien y aún así cargar con el peso de lo que perdiste». Respiró profundamente. «Cuando Clara se casó con tu padre, le dije cosas terribles. Le dije que estaba desperdiciando su talento, que estaba traicionando todo lo que yo había sacrificado para formarla. Le dije...» Se detuvo, luchando por continuar. «Le dije que si elegía a Roberto sobre la música, sobre mí, entonces ya no era mi hija. Y ella eligió», dijo Mateo. «Y ella eligió», confirmó Elena. «Porque eso es lo que haces cuando amas a alguien de verdad. Los eliges incluso cuando el precio es devastador. Yo no pude entender eso entonces. Estaba demasiado encerrada en mi propia visión de cómo debía ser su vida, demasiado convencida de que mi camino era el único correcto. ¿Y ahora? ¿Ahora sí entiende?» Elena se volvió hacia él y en sus ojos había una honestidad brutal. «Ahora entiendo que fui una cobarde, que mantuve mi orgullo intacto, pero destruí lo único que realmente importaba. Durante 30 años me dije a mí misma que Clara había tomado la decisión equivocada, que eventualmente se arrepentiría, que volvería pidiéndome perdón. Una risa amarga. Pero quien necesitaba pedir perdón era yo. Y cuando finalmente reuní el coraje para hacerlo, ella ya se había ido», terminó Mateo. El silencio entre ellos era pesado, cargado de todo lo no dicho durante décadas. Finalmente, Mateo habló, con voz apenas audible. «¿Sabe qué es lo más triste? Que ella nunca habló mal de usted. Nunca. Mi padre sí. Oh, él tenía opiniones muy claras sobre su suegra que rechazó a su propia hija. Pero mi madre simplemente decía que a veces las familias se separan y que era complicado. Protegió su memoria incluso después de que usted la rechazara». Elena se cubrió la cara con las manos, los hombros sacudiéndose con sollozos silenciosos. Mateo observó sin moverse, sin ofrecer consuelo. Parte de él, la parte que había crecido sin abuela, que había visto a su madre llorar en privado, que había heredado un dolor que no comprendía, quería que ella sufriera, quería que sintiera el peso completo de lo que había perdido. Pero otra parte, la parte que acababa de tocar esa melodía, que había sentido la conexión entre sus violines, que reconocía en Elena no a un monstruo, sino a una mujer destrozada por su propio orgullo, sentía algo diferente. No perdón, todavía no, pero quizás algo cercano a la comprensión. «Cuando mamá murió», dijo Mateo finalmente, «mi padre se desmoronó, se refugió en el alcohol, en la amargura. Me culpaba a mí,
al violín, a la música en general. Decía que si ella no hubiera sido tan obstinada, si no hubiera insistido en que yo estudiara música clásica, si no hubiera aferrado a ese mundo que la había rechazado, quizás habría buscado ayuda médica antes, quizás habría sobrevivido. Eso no es... Lo sé, interrumpió Mateo. Ahora lo sé. El cáncer no negocia con decisiones familiares. Pero en ese momento, dejé el conservatorio. Dejé de hablar con mi padre. Me cambié el apellido de forma no oficial. Empecé a presentarme solo como Mendoza, en lugar de usar Vidal como segundo apellido. Una risa amarga. Pensé que estaba rechazando su mundo, el mundo que la había destruido, pero lo que realmente estaba haciendo era rechazarla a ella, a su memoria, a todo lo que me había enseñado. Elena levantó la vista con los ojos enrojecidos. ¿Y el violín? ¿Por qué seguiste tocando? Porque era lo único que me quedaba de ella, admitió Mateo. Cada vez que toco puedo oírla guiándome. Más suave aquí, Mateo. Siente la música, no solo la toques. El vibrato viene del corazón, no solo de la mano. Tragó saliva. Incluso en la calle, incluso tocando para turistas que apenas escuchan, cada nota es una conversación con ella. Es la única forma en que sigue viva. Se quedaron en silencio en el balcón. Dos personas conectadas por una mujer que ya no estaba, unidas por música y separadas por dolor. Abajo, en las calles de Malá Estrana, las familias caminaban hacia los servicios de medianoche y las campanas de las iglesias comenzaban sus llamados. Era Nochebuena, la noche de reconciliación y nuevos comienzos, pero para Mateo y Elena se sentía más como una noche de verdades finalmente reveladas, de heridas abiertas que quizás nunca sanarían del todo. «Tengo algo que mostrarte», dijo Elena finalmente. «Después del concierto, en mi apartamento, si estás dispuesto». Mateo asintió, sin palabras. Regresaron al salón y completaron la segunda mitad del concierto con profesionalismo mecánico. Tocaron las piezas restantes del repertorio, recibieron los aplausos entusiastas de los residentes, aceptaron las felicitaciones de la directora. Pero algo fundamental había cambiado entre ellos. Ya no eran simplemente músico contratado y patrona, eran abuela y nieto, separados por un abismo de 30 años de silencio, intentando encontrar un lenguaje compartido en medio de las ruinas. Cuando finalmente salieron a la noche nevada de Praga, con sus estuches de violín en mano, Elena no tomó la dirección hacia su apartamento en Josefov. En cambio, comenzó a caminar hacia el puente de Carlos y Mateo la siguió sin preguntar. Caminaron en silencio a través de la ciudad transformada por la nieve, pasando familias que se dirigían a casa después de las celebraciones, pasando iglesias donde los coros cantaban villancicos, pasando ventanas iluminadas donde se podían vislumbrar árboles de Navidad y reuniones familiares. Era una noche para estar en casa, para estar con los seres queridos, y sin embargo, aquí estaban ellos, dos extraños unidos por sangre y separados por historia, caminando juntos hacia un futuro incierto. El apartamento de Elena parecía diferente esta noche, más pequeño, más íntimo, con las luces navideñas de la calle creando sombras suaves en las paredes. Ella dejó su violín cuidadosamente en el piano y se volvió hacia Mateo. «Espera aquí». Desapareció por un pasillo que Mateo no había explorado en su visita anterior. Cuando regresó, varios minutos después, traía una caja de madera mediana pulida por el tiempo, con un pequeño candado que abrió con una llave que llevaba en una cadena alrededor de su cuello. «Durante 30 años», dijo, colocando la caja en la mesa entre ellos, «escribí cartas, cartas a Clara, cartas pidiendo perdón, cartas contando mi vida, cartas preguntando sobre la suya, cartas que nunca envié porque era demasiado cobarde para enfrentar la posibilidad de su rechazo». Abrió la caja. Estaba llena de sobres, cientos de ellos, organizados cronológicamente con bandas elásticas. Años de comunicación unilateral, de conversaciones que nunca sucedieron, de un amor expresado demasiado tarde. Elena tomó un sobre al azar y lo abrió con manos temblorosas. Leyó en voz alta. «Querida Clara, hoy cumples 35 años. ¿Celebraste? ¿Hubo pastel?
¿Alguien te tocó tu melodía? Yo la toqué esta mañana, sola en mi apartamento, y lloré como lloro cada año en esta fecha. Feliz cumpleaños, mi niña. Te amo. Te extraño. Lo siento. Mamá. Mateo sintió que algo se rompía en su pecho. Elena continuó tomando otra carta. Querida Clara, el conservatorio organizó un concierto en mi honor, 40 años de enseñanza. Estudiantes de toda Europa vinieron a participar. Fue hermoso y vacío, porque la única estudiante que realmente importaba, la única que verdaderamente amaba, no estaba allí. Todo lo que logré, todo lo que construí, se siente hueco sin ti. Perdóname. Por favor, perdóname. Otra más. Querida Clara, soñé contigo anoche. Eras pequeña de nuevo, acurrucada en mi regazo mientras te enseñaba a sostener el arco. ¿Recuerdas cuántas veces se te caía? Reías cada vez, ese sonido como campanas. Desperté llorando. ¿Todavía ríes así? ¿Eres feliz? Quisiera saberlo. Quisiera que fueras feliz, incluso si esa felicidad no me incluye. Elena dejó caer la carta y se cubrió la cara. Su voz era apenas un susurro. Cuando finalmente reuní el coraje para buscarla, hace 8 años, descubrí que había muerto 2 años antes. 2 años. Si hubiera sido más valiente, si hubiera superado mi orgullo 2 años antes, podría haberla visto una última vez. Podría haberle dicho todo esto a su cara en lugar de a sobres sellados en una caja. Mateo se sentó lentamente, mirando las cartas esparcidas en la mesa. 30 años de arrepentimiento contenido, de amor no expresado, de una madre llorando por una hija que había rechazado. Era, pensó, la tragedia más silenciosa que había conocido. No un drama explosivo, sino un dolor constante, autoinfligido, mantenido vivo por orgullo y miedo. ¿Por qué me muestra esto?, preguntó con voz ronca. ¿Qué espera que haga con esto? Elena lo miró directamente, sin intentar ocultar sus lágrimas. Nada. No espero nada. No merezco tu perdón ni tu comprensión. Solo necesitaba que supieras que tu madre no fue olvidada, que cada día de su ausencia fue un cuchillo en mi corazón, que si pudiera retroceder el tiempo, si pudiera decirle lo orgullosa que estaba de ella, de su valentía al elegir su propio camino. Su voz se quebró completamente. Solo necesitaba que supieras que la amé, que siempre la amé, incluso cuando mi orgullo me impedía decirlo. Mateo extendió la mano y tomó una carta al azar. La abrió, leyó en silencio, luego otra y otra. Eran ventanas a 3 décadas de dolor maternal, de una mujer atrapada entre su orgullo y su amor, incapaz de liberarse de uno para alcanzar el otro. Y en algún lugar entre esas cartas, Mateo encontró algo inesperado. No perdón exactamente, no todavía, pero quizás el comienzo de algo. La comprensión de que el dolor no conoce jerarquías, que el arrepentimiento puede ser tan devastador como el abandono, que a veces las personas más rotas son las que más duramente se castigan a sí mismas. Ella hablaba de usted, ¿sabe?, dijo finalmente. No directamente, pero en la forma en que me enseñaba, en los detalles pequeños de su técnica, en las historias que contaba sobre sus años en el conservatorio. Nunca mencionaba su nombre, pero yo siempre supe que había alguien, una presencia ausente, un fantasma que nos perseguía a ambos. Elena cerró los ojos y nuevas lágrimas rodaron por sus mejillas. ¿Cómo? Comenzó, pero no pudo terminar. ¿Cómo era?, completó Mateo. Era hermosa, no físicamente, aunque lo era, sino en su forma de ser. Amable sin ser débil, fuerte sin ser dura. Me enseñó a tocar, sí, pero más importante, me enseñó que la música es un acto de amor, no de perfección, que cada nota es una oportunidad de conectar, de comunicar algo que las palabras no pueden alcanzar. Se detuvo tragando saliva con dificultad, y me enseñó a perdonar, aunque no lo comprendí hasta ahora. Me enseñó que las personas cometen errores terribles, que el orgullo puede cegar incluso a los corazones más amorosos, y que a veces el mayor acto de amor es dejar ir el resentimiento incluso cuando tienes todo el derecho de aferrarte a él.
Elena lo miraba con una expresión de asombro y dolor mezclados. Ella te crió bien. Ella me crió con amor, corrigió Mateo. Y con música. Y con la esperanza de que yo podría ser más sabio que las generaciones antes de mí. Que podría elegir conexión sobre orgullo, comprensión sobre resentimiento. Se puso de pie, dejando las cartas en la mesa, y caminó hacia la ventana. Afuera, Praga dormía bajo su manto de nieve, las campanas de las iglesias marcando la medianoche. Nochebuena se transformaba en Navidad, el día del nacimiento, de nuevos comienzos. «No puedo darte lo que buscas», dijo sin volverse. «No puedo devolverte a tu hija ni borrar 30 años de silencio. No puedo decir que todo está perdonado y olvidado porque el dolor es demasiado profundo, demasiado entretejido en quien soy». «Lo sé», susurró Elena. «No espero, pero», interrumpió Mateo, volviéndose finalmente para mirarla. «Quizás podemos empezar algo nuevo, no una redención, porque eso sería demasiado simple, pero quizás una conexión, un puente entre pasado y presente, una forma de honrar a la mujer que ambos amamos y perdimos». Elena se puso de pie, con esperanza cautelosa en sus ojos. «¿Qué propones?». Mateo pensó en su madre, en las lecciones de violín en su pequeño apartamento, en la melodía secreta que solo ellas dos conocían. Pensó en Elena, sola en este apartamento lleno de recuerdos y cartas no enviadas, cargando el peso de su orgullo durante 3 décadas. Y pensó en sí mismo, tocando en las calles, llevando la música de su madre al mundo, pero manteniéndose separado de la fuente de esa técnica, de esa tradición. «Enséñame», dijo simplemente, no como estudiante formal, no como un retorno al conservatorio o al mundo académico que mi padre deseaba para mí, sino como tu nieto. Enséñame las cosas que le enseñaste a ella, las técnicas que compartieron, los secretos que se pasan de generación en generación. Hizo una pausa. «Y yo te contaré sobre ella, sobre sus últimos años, sobre cómo me crió, sobre la mujer en la que se convirtió después de dejarte». Elena se cubrió la boca, sollozando abiertamente ahora. «¿Lo dices en serio?» «Es Navidad», dijo Mateo con una sonrisa pequeña y triste. «Tiempo de milagros, ¿no? Quizás el nuestro no sea el más tradicional, pero es el que tenemos». Se miraron a través del espacio del apartamento, abuela y nieto, unidos por pérdida y separados por historia, pero conectados ahora por la más tenue de las posibilidades, la esperanza de que incluso el dolor más profundo puede transformarse en algo nuevo si ambas partes están dispuestas a intentarlo. Afuera, las campanas de Praga anunciaban el nacimiento de Cristo. Adentro, en un apartamento lleno de música y memoria, algo diferente nacía. No la curación completa de heridas antiguas, sino el primer paso tentativo hacia la comprensión mutua. Y en medio de cartas no enviadas y melodías compartidas, el fantasma de Clara Vidal sonreía, finalmente en paz. Mateo despertó en la mañana de Navidad en su pequeño apartamento de Chichkov, con la luz pálida del invierno filtrándose por la ventana empañada. Afuera, la ciudad estaba inusualmente silenciosa. Las familias se reunían en sus hogares, las calles vacías cubiertas de nieve fresca que nadie había pisado aún. Era el tipo de quietud que solo llega una vez al año, cuando incluso una ciudad tan bulliciosa como Praga se permite pausar y respirar. Se quedó acostado durante largo rato, mirando las grietas familiares del techo, pensando en la noche anterior. Las cartas, la confesión de Elena, su propia oferta impulsiva de construir algo nuevo sobre las ruinas del pasado. En la luz cruda de la mañana, parte de él se preguntaba si había cometido un error, si había abierto una puerta que habría sido más sabio mantener cerrada. Su teléfono vibró en la mesita de noche, un mensaje de Elena. «Buenos días, Mateo. Sé que es Navidad y probablemente tienes planes. Solo quería agradecerte por anoche, por escuchar, por no huir, por darme algo que no merezco, pero que necesitaba desesperadamente. Una segunda oportunidad. Feliz Navidad, Elena». Mateo miró el mensaje durante varios minutos. Planes. La palabra era casi cómica. Sus planes,
Consistían en una lata de sopa calentada en el microondas compartido de la cocina comunal, quizás algo de Netflix si el internet funcionaba, tal vez tocar un poco en su habitación si sus compañeros de piso no estaban. Era la misma Navidad que había pasado cada año desde la muerte de su madre, solitaria, deliberadamente aislada, una forma de castigarse por haber abandonado el conservatorio, por haber decepcionado sus expectativas, por seguir vivo cuando ella no lo estaba. Pero este año, por primera vez en una década, había otra opción. Comenzó a escribir una respuesta. Borró, escribió de nuevo. Finalmente, simplemente tecleó. ¿Tienes planes para la cena de Navidad? La respuesta llegó casi instantáneamente. Ninguno. ¿Por qué? Mateo sonrió a pesar de sí mismo. Entonces cocino yo. Nada elegante. ¿Vienes a las 7? Hubo una pausa más larga esta vez. Mateo podía imaginar a Elena al otro lado, en su apartamento lleno de recuerdos y cartas no enviadas, tratando de procesar la invitación, temerosa de asumir demasiado, de empujar demasiado rápido. ¿Estás seguro? No, pero creo que mamá querría que lo intentara. Otra pausa, y luego, estaré allí, gracias Mateo, gracias. Mateo pasó el día en un estado de actividad nerviosa. Limpió su habitación, no mucho que limpiar en un espacio de apenas 12 metros cuadrados, y luego salió a buscar ingredientes. El problema era que casi todo estaba cerrado en Navidad. Terminó en una pequeña tienda vietnamita en su barrio, uno de los pocos lugares abiertos, donde compró lo básico para una cena modesta: pollo, papas, verduras, una botella económica de vino tinto. No era la cena navideña que Elena probablemente estaba acostumbrada. Nada de ganso asado ni strudel de manzana casero, ninguna de las tradiciones checas elaboradas, pero era lo que podía ofrecer, y había algo honesto en esa simplicidad. Mientras cocinaba en la cocina compartida, esquivando a su compañero de piso que preparaba algo para su propia cena solitaria, Mateo se encontró pensando en las Navidades de su infancia. Su madre en la cocina, tarareando villancicos mientras preparaba el svichkova, su padre intentando y fallando en armar algún juguete complicado, el aroma de canela y clavo llenando su pequeño apartamento. Después de que ella murió, su padre había abandonado todas las tradiciones. ¿Para qué?, había dicho con amargura. Las tradiciones son para familias, y nosotros ya no somos una familia. Pero quizás, pensó Mateo mientras removía las papas hirviendo, las familias no terminan con la muerte. Quizás se transforman, se reconfiguran, encuentran nuevas formas de existir. Quizás esta Navidad extraña y tentativa con una abuela que no conoció hasta hace una semana era su forma de honrar a su madre, no aferrándose al dolor, sino atreviéndose a construir algo nuevo. Elena llegó exactamente a las 7, llevando una bolsa de vino que probablemente costó más que toda la cena de Mateo junta, y un pequeño paquete envuelto en papel dorado. No sabía si debía traer algo, dijo, casi disculpándose. Espero que no sea inapropiado. Mateo la invitó a entrar a su habitación, repentinamente consciente de cuán modesta era comparada con su apartamento elegante en Josefov. La cama individual contra la pared, el escritorio improvisado hecho de una puerta vieja sobre caballetes, las partituras esparcidas por todas las superficies disponibles, su violín en el único rincón que no estaba lleno de algo. No es mucho, dijo, incómodo. Es perfecto, respondió Elena, y había sinceridad en su voz. Es auténtico. Se acercó a las partituras en el escritorio, estudiándolas con interés profesional. Estas anotaciones son excelentes. Tienes un enfoque muy analítico del fraseo. Mamá me enseñó a pensar en cada frase como una conversación, dijo Mateo, sirviendo el vino en 2 tazas de café, no tenía copas de vino. Cada nota es una palabra, cada pasaje una idea. La música no es solo sonido, es comunicación. Elena sonrió, una sonrisa genuina que transformaba su rostro severo en algo cálido. Que eso es exactamente lo que yo solía decirle, palabra por palabra. Se sentó en la única silla, dejando que Mateo se sentara en la cama. Ella escuchaba mejor de lo que yo merecía. Cenaron con platos de segunda mano en las rodillas,
Pollo simple pero bien sazonado, papas con mantequilla, verduras asadas. No era elaborado, pero estaba hecho con cuidado, y Elena comió con apreciación genuina. No he tenido una cena casera en años, confesó. Generalmente como sola, algo rápido, o voy a algún restaurante donde puedo fingir que no estoy completamente aislada. ¿No tiene amigos?, preguntó Mateo. ¿Colegas del conservatorio? Elena consideró la pregunta mientras masticaba. Tengo conocidos, personas con las que intercambio correos ocasionales, con las que me encuentro en conciertos, pero amigos de verdad, negó con la cabeza. Los alejé a todos, eventualmente. Cuando rechazas a tu propia hija, las personas asumen que algo está fundamentalmente roto en ti. Y tienen razón. O quizás, dijo Mateo cuidadosamente, simplemente cometió un error terrible. Hay una diferencia. ¿La hay? A veces un error es suficientemente grande como para definirte completamente. Entonces todos estamos definidos por nuestros peores momentos, replicó Mateo. Mi padre se ahogó en alcohol después de que mamá murió. Me dijo cosas crueles, me culpó por su dolor. ¿Eso lo define completamente? O también cuenta el hecho de que me crió solo durante 10 años antes de eso, que trabajó 2 empleos para pagar mis lecciones de violín, que amó a mi madre con una intensidad que casi lo destruyó cuando la perdió. Elena lo miró con algo cercano al asombro. Eres más sabio que yo a mi edad. No soy sabio, corrigió Mateo. Solo estoy cansado de cargar resentimiento. Es agotador odiar, incluso cuando el odio está justificado. Tomó un sorbo de vino. Mamá no quería que yo fuera amargo. Sus últimas palabras fueron sobre tocar para mí mismo, sobre encontrar alegría en la música en lugar de usarla como arma o escudo. Creo que eso también aplicaba a las relaciones, a elegir conexión sobre aislamiento, incluso cuando es aterrador. Permanecieron en silencio por un momento, cada uno procesando las palabras del otro. Finalmente, Elena señaló el paquete envuelto que había dejado en el escritorio. ¿Puedo dártelo ahora? Sé que apenas nos conocemos, que probablemente es demasiado pronto para regalos, pero... Está bien, la interrumpió Mateo suavemente. Me gustaría verlo. Elena le entregó el paquete con manos ligeramente temblorosas. Mateo lo desenvolvió cuidadosamente, doblando el papel dorado para no romperlo. Dentro había un estuche de cuero, y dentro del estuche, un arco de violín antiguo. No era cualquier arco. Mateo podía ver inmediatamente la calidad, la madera de Pernambuco perfectamente balanceada, la rana de ébano con incrustaciones delicadas, el estado de conservación impecable a pesar de su edad evidente. Perteneció a mi maestro, explicó Elena. El mismo que me dio mi violín. Cuando murió me dejó ambos. Yo uso el violín, pero el arco, siempre pensé que debería ir a Clara. Que cuando nos reconciliáramos, sería mi forma de decirle que su lugar en la música, en mi vida, nunca se había cerrado realmente. Se limpió los ojos. Pero nunca tuve esa oportunidad. Así que ahora, si lo aceptas, me gustaría que fuera tuyo. Mateo sostuvo el arco con reverencia, sintiendo el peso perfecto, la forma en que se acomodaba en su mano como si hubiera sido hecho para él. Probó algunos golpes de arco en el aire, notando el balance exquisito. Es demasiado valioso, comenzó. Es un instrumento, interrumpió Elena firmemente. Los instrumentos están hechos para ser tocados, no para ser guardados en cajas como reliquias. Clara debió tenerlo. Ahora tú debes tenerlo. Es su legado musical, pasando de mi maestro a mí, de mí a ella, de ella a ti. Así es como debe ser. Mateo sintió que las lágrimas amenazaban, pero las contuvo. En cambio se levantó y tomó su violín del rincón. Entonces, déjeme probarlo apropiadamente. Colocó el arco nuevo contra las cuerdas y comenzó a tocar. La diferencia era inmediata. El sonido más rico, más resonante, con una claridad que su arco viejo nunca había logrado. Era como si el instrumento hubiera estado esperando este arco, como si finalmente pudiera expresarse plenamente. Sin planearlo, comenzó a tocar la melodía de Elena, la composición que había escrito para Clara. Las notas llenaron el pequeño cuarto, rebotando en las paredes desnudas.
transformando el espacio modesto en algo sagrado. Y entonces, suavemente, Elena comenzó a tararear la segunda voz. Mateo ajustó su interpretación, haciendo espacio para su voz, y por un momento los dos, abuela y nieto, unidos por música y separados por historia, crearon algo hermoso juntos. Cuando la última nota se desvaneció, ambos tenían lágrimas en las mejillas. «Ella estaría orgullosa de ti», susurró Elena. «No del violinista, aunque eres extraordinario, sino del hombre, de tu compasión, de tu disposición a darme una oportunidad que no merezco». «Quizás no se trata de merecer», dijo Mateo. «Quizás simplemente se trata de elegir. Mamá eligió a papá sobre su carrera, sobre usted sabiendo el costo. Usted eligió el orgullo sobre ella y vivió con ese dolor durante 30 años. Y ahora yo elijo intentar. No porque borre el pasado, sino porque el futuro no tiene que repetirlo». Elena asintió incapaz de hablar. Finalmente, componiéndose, preguntó: «¿Qué te gustaría saber sobre ella, sobre Clara de niña, antes de que mi orgullo lo arruinara todo?» Mateo se sentó en la cama, todavía sosteniendo su violín, y consideró la pregunta. «Todo», dijo simplemente. «Cuénteme todo». Y así, en esa nochebuena en un cuarto modesto en Žižkov, Elena comenzó a contar. Habló de Clara de niña, con cabello en trenzas y rodillas raspadas, insistiendo en cargar su violín a todas partes como si fuera un juguete favorito. Habló de su primer recital, cuando tenía 6 años, tocando Twinkle, Twinkle, Little Star con tanta seriedad que la audiencia rió y aplaudió simultáneamente. Habló de sus años de adolescencia, cuando la técnica se encontró con la pasión y Clara se convirtió en algo más que una estudiante talentosa, se convirtió en una artista. «Tenía este gesto», dijo Elena demostrando con sus manos, cuando tocaba pasajes particularmente emotivos. Cerraba los ojos y movía la cabeza ligeramente, como si escuchara algo que el resto de nosotros no podíamos oír. «Tu padre solía decir que parecía estar conversando con ángeles». Mateo rió, porque reconocía ese gesto. Él lo hacía también, sin darse cuenta, hasta que un compañero en el conservatorio se lo señaló. «Lo heredé», dijo. «Solía avergonzarme en las presentaciones formales. Mi maestro en el conservatorio me regañaba constantemente. Mateo, controla tus expresiones físicas. Esto no es jazz». Elena se puso rígida al escuchar el eco de su propio elitismo en las palabras del maestro desconocido. «Ese maestro era un idiota», dijo con fiereza. «La expresión física es parte de la interpretación. Es tu cuerpo respondiendo a la música, permitiéndote sentirla completamente. Clara tenía razón al ignorarme cuando intenté controlarla de la misma manera». Hizo una pausa. «Aprendí tantas cosas tarde, demasiado tarde». «Pero está aprendiendo», señaló Mateo. «Eso cuenta para algo». Continuaron hablando hasta bien entrada la noche. Elena compartió historias de la infancia y juventud de Clara. Mateo compartió memorias de sus últimos años, de cómo había sido como madre, de los valores que le inculcó. Lentamente, como armando un rompecabezas con piezas de 2 colecciones diferentes, construyeron una imagen completa de la mujer que ambos habían amado y perdido. «Había una canción de cuna que me cantaba», dijo Mateo. «No era checa, era española, algo que papá le enseñó. Estrellita, ¿dónde estás?». «¿La conoce?». Elena negó con la cabeza. «Nunca escuché esa. Ella aprendió español con tu padre. Era parte de su vida juntos, una que yo rechacé conocer». Sonrió tristemente. «Cuéntame más sobre tu padre, Roberto, el hombre que consideré no lo suficientemente bueno para mi hija». Mateo consideró sus palabras cuidadosamente. Era brillante a su manera. No de la forma académica que usted valoraba, pero tenía este entendimiento intuitivo del ritmo, de la sincronización, que hacía que la música cobrara vida. Mamá solía decir que yo heredé su técnica de ella y su corazón musical de él. Hizo una pausa. Después de que ella murió, se rompió. El alcohol, la depresión, la amargura. No pudo recuperarse. Llevamos años sin hablar. ¿Quieres recuperarte con él?, preguntó Elena suavemente. «No lo sé», admitió Mateo. «El dolor que causó fue
significativo, las cosas que dijo, la forma en que me culpó por su pérdida. Pero esta noche, sentado aquí con usted, hablando sobre segundas oportunidades, quizás, algún día. Miró a Elena directamente. Usted esperó 30 años y fue demasiado largo. Tal vez yo no debería esperar tanto. Elena asintió, comprendiendo el mensaje implícito. El perdón no es blanco y negro, dijo. No es un interruptor que activas y repentinamente todo está bien. Es un proceso. Algunos días sentirás que puedes dejarlo ir. Otros días el dolor será tan fresco como siempre. Y ambas cosas están bien. Tomó su mano. Lo importante es no dejar que el dolor te defina completamente. Clara no quería eso para ti, y estoy segura de que tampoco lo quiere tu padre, a pesar de cómo actúa. Permanecieron sentados en silencio confortable, dos personas que apenas se conocían, pero que compartían el peso de la misma pérdida. Afuera, Praga dormía su sueño navideño, y en algún lugar las campanas de las iglesias marcaron la medianoche. «Es tarde», dijo Elena finalmente, poniéndose de pie. «Debería irme». «Oh», dijo Mateo impulsivamente, «podría quedarse un poco más. Podríamos tocar juntos la melodía de mamá, pero esta vez ambas partes apropiadamente». Elena vaciló, claramente conmovida por la invitación. «¿Estás seguro? No quiero imponerme». «No se está imponiendo», la interrumpió Mateo. «Es Navidad, y por primera vez en 10 años no quiero pasarla solo». Elena sonrió a través de nuevas lágrimas y asintió. Mateo sacó su atril improvisado y colocó la partitura, una copia que Elena había traído, entre ellos. Ambos tomaron sus violines, afinaron cuidadosamente, y cuando sus arcos tocaron las cuerdas simultáneamente, algo mágico sucedió. La melodía que Elena había escrito 35 años atrás para una hija que aún no había perdido, llenó el pequeño cuarto. Las dos voces se entrelazaban perfectamente, la experiencia y técnica de Elena complementando la pasión y expresividad de Mateo. Era como si Clara estuviera allí con ellos, su presencia viva en cada nota, su amor fluyendo a través de la música que había sido su lenguaje materno. Cuando terminaron, ninguno de los dos habló inmediatamente. Simplemente permanecieron en el silencio que sigue a la música perfecta, ese espacio sagrado donde el sonido todavía resuena aunque las notas hayan cesado. «Gracias», susurró finalmente Elena, «por dejarme tocar esto contigo, por darme la oportunidad de conocerte, por ser más generoso de lo que merezco». «No lo hago por usted», dijo Mateo honestamente. «Lo hago por ella, porque creo que esto es lo que mamá habría querido, que su música nos conectara de la forma en que su vida no pudo». Hizo una pausa. «Y quizás también lo hago por mí, porque estoy cansado de estar solo, de cargar este dolor sin nadie que realmente entienda». Elena asintió comprendiendo. «¿Puedo regresar?», preguntó vacilante. «No inmediatamente, no quiero presionar. Pero algún día, ¿podríamos hacer esto otra vez? Tocar juntos, hablar sobre ella, quizás permitirnos conocernos como deberíamos haber podido hace años». Mateo consideró la pregunta. Todo en él, toda su historia, todo su dolor cuidadosamente cultivado, gritaba para protegerse, para mantener distancia, para no arriesgarse a más pérdida. Pero había algo más fuerte que el miedo. Una pequeña voz que sonaba como su madre, recordándole que la música es un acto de fe, que cada nota es un riesgo, y que las conexiones más hermosas a menudo vienen de nuestra disposición a ser vulnerables. «Sí», dijo simplemente. «Me gustaría eso». Pasaron 2 semanas. Mateo regresó a su esquina en la plaza de la ciudad vieja, tocando para turistas con su nuevo arco, el legado de 3 generaciones de músicos ahora en sus manos. Pero algo había cambiado en su forma de tocar. Ya no era solo un ejercicio de supervivencia o un acto de rebelión contra el mundo académico que lo había decepcionado. Era, por primera vez en años, un acto de alegría. Elena lo visitaba ocasionalmente, nunca intrusiva, solo observando desde la distancia. A veces dejaba su contribución generosa en su estuche.
Otras veces, simplemente escuchaba y se iba. Pero había una comprensión tácita entre ellos. Estaban construyendo algo nuevo, lentamente, sin prisa, permitiendo que el tiempo sanara lo que el dolor había roto. Una tarde fría de enero, cuando la nieve comenzaba a derretirse y Praga se preparaba para salir de su hibernación invernal, Elena se acercó con una propuesta. «He estado pensando», dijo, «sobre tu oferta, de enseñarte como le enseñé a Clara. ¿Y? Me gustaría aceptar, pero con una condición». Vaciló. «También quiero que me enseñes. Sobre música callejera, sobre conectar con audiencias reales, sobre tocar no para la perfección, sino para la comunicación, sobre todas las cosas que Clara aprendió cuando eligió su propio camino». Sonrió tímidamente. «Quizás nunca es demasiado tarde para aprender de tus errores». Mateo la miró. Esta mujer orgullosa y severa que estaba dispuesta a hacerse vulnerable, a admitir que había más de una forma válida de ser músico. Y en ese momento, algo se soltó en su pecho. No perdón completo, todavía no, pero algo cercano. «Está bien», dijo, «pero bajo una condición también». «¿Cuál?» «Algunas veces tocamos solo por nosotros, no para audiencias, no para propósitos, solo para recordarla, para mantenerla viva a través de la música que los tres compartimos». Elena asintió, con lágrimas brillando en sus ojos. «Trato hecho», extendió su mano. Mateo la tomó, y en ese apretón simple había todo el peso de 30 años de silencio finalmente roto, de dolor transformándose en posibilidad, de una familia encontrándose de nuevo, no en la forma que había sido, sino en la forma que podía ser. 3 meses después, en una tarde temprana de primavera cuando Praga florecía con cerezos y turistas, algo inusual sucedió en la plaza de la ciudad vieja. Mateo estaba en su esquina habitual, tocando para la multitud creciente. Pero hoy no estaba solo. A su lado, con su propio atril y su violín antiguo, estaba Elena. Tocaban juntos, piezas clásicas y arreglos modernos, música de conservatorio y melodías populares, el mundo de ambos fusionándose en algo nuevo. Y en el estuche de violín de Mateo, junto a las monedas y billetes había una fotografía nueva. No la imagen antigua de 3 generaciones que Elena había rescatado del cuarto de Clara. Esta era nueva, tomada apenas la semana anterior. Mateo y Elena con sus violines, sonriendo a la cámara en el apartamento de Josefov. Detrás de ellos, visible en el fondo, estaba esa primera fotografía de Clara de niña, su sonrisa radiante, observando a las 2 generaciones que había conectado sin saberlo. Debajo de la foto nueva, escrito con la elegante caligrafía de Elena, estaban 3 palabras simples: para Clara, siempre. Y mientras tocaban juntos en esa plaza antigua, con el sol brillando en los adoquines y la multitud reuniéndose para escuchar, la música que creaban era más que notas en el aire. Era un puente entre pasado y presente, una conversación entre generaciones, un testimonio del poder del arte para sanar incluso las heridas más profundas. No era el final perfecto de un cuento de hadas. El dolor no había desaparecido completamente, el pasado no había sido borrado, y la relación entre abuela y nieto seguía siendo complicada, todavía navegando décadas de ausencia. Pero era un comienzo, y a veces, pensó Mateo mientras su arco se deslizaba sobre las cuerdas en perfecta sincronía con el de Elena, un comienzo es suficiente. A veces, un comienzo es todo lo que necesitamos para convertir el dolor en esperanza, la pérdida en conexión y el silencio de 30 años en la melodía más hermosa de todas, la melodía del perdón. Fin.